Muy buenas noches, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En el programa de hoy continuamos con nuestro episodio sobre donación de cuerpos, ya que lo estábamos viendo la semana pasada y estábamos finalizando con la entrevista realizada al doctor Diego Pineda Martínez, el director del programa de donación de cuerpos de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad que es referente en toda Latinoamérica. Profesores, nos comentaba el doctor Diego acerca de todo el proceso que tuvo para realizar este programa. ¿Qué pueden opinar ustedes de esto y cómo pueden seguir como estos pasos para que en cada una de las universidades podamos obtenerlas? Bueno, es un gran antecedente el programa que desarrolló en cabeza del profesor Diego, la UNAM. Digamos que es para nosotros un gran ejemplo de que sí se puede, de que se puede proyectar, digamos, esa idea a la población de generar una cultura hacia la donación, ya que, como lo hablábamos con el profe, estamos en una sociedad en la cual tenemos unos arraigos familiares y sociales bastante altos. Entonces, digamos, el donar el cuerpo de un familiar no está dentro del panorama al momento del fallecimiento de alguna persona cercana o familiar. Entonces, todo es un proceso. La UNAM lleva muchos años trabajando en este programa y es a lo que queremos apuntar. Es como la visión de nuestro proyecto, ser o alcanzar en algún momento el programa o algo, por lo menos, de lo que han logrado en México. Así es, él nos hablaba un poco, profesor, acerca de el proceso con la ley. Las leyes que hay en México son claras. De pronto aquí en Colombia no hemos podido ver esa claridad, de pronto hay zonas grises, pero también nos habla de toda una estructura de poder adecuar el espacio, poder hacer una buena promoción, la educación, es también el transporte es algo necesario para poder mover los cuerpos. ¿Qué opina usted sobre este programa? Profesor, también hablamos un poco acerca de todo el proceso que tiene que ver con las leyes. En México hay algo establecido y claro. En Colombia de pronto hay muchas zonas grises. También desde cómo se debe adecuar el espacio para tratar a los cuerpos, su transporte, la promoción. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, tuve la fortuna de conocer el programa de donación de cuerpos cuando el doctor Diego Pineda hizo la celebración de su aniversario, un programa muy exitoso. En el primer año él contaba que creo que eran alrededor de unas 500 personas que se habían inscrito en Ciudad de México para donar su cuerpo. El asunto que él menciona sobre la manera como se trabajaba antes, que la ley de México permitía que toda persona no reclamada fuera entregada a una universidad, pues es la manera como nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar, y envidio esa posibilidad que tuvo él de poder pues motivar desde el mismo centro de su universidad. Había muchas personas que eran trabajadoras de la universidad que querían continuar con su cuerpo prestando servicios físicos a pesar de que ellos ya hubieran trascendido. Y la ceremonia fue una ceremonia muy bonita porque se homenajeó a los donantes, se homenajeó a los familiares de los donantes con una ceremonia muy bonita en un auditorio grandote famoso de allá del campus. Y de esos 500 personas inscritas, ellos calculaban que más o menos, no sé qué factor estadístico habrían aplicado ellos, pero ellos calculaban que por ahí en unos 7 años le iba a llegar el primer cadáver. Y creo que fue el primer año le llegaron 7 cadáveres donados. ¿Sí? Y eso fue creciendo y pues pudo dar la posibilidad de que ellos hacen mucho trabajo bonito al respecto, sobre todo lo que es capacitar a los cirujanos en la adquisición de su habilidad quirúrgica con técnicas especiales de preservación para hacer que los cuerpos se mostraran de unas condiciones muy cercanas a la vida, para que los cirujanos pudieran adquirir habilidades quirúrgicas. Reentrenar a los cirujanos también es algo bien importante en ese aspecto. Algo que decía profesor importante de resaltar es ese agradecimiento que debemos tenerle tanto como a los donantes como a sus familiares, porque es un acto que ellos tienen de fe, de
de compasión, como también lo venía diciendo el profesor Santiago Avilés de la Universidad del Bosque. ¿Cómo podemos nosotros respetar tanto ese cuerpo, tanto al donante, a sus familias, y asegurarle que su cuerpo va a estar en un buen lugar y en buenas manos, profesora? Bueno, los cuerpos que tenemos en nuestro anfiteatro en la universidad, nosotros buscamos la forma de que cada semestre hacemos una ceremonia, se llama la ceremonia de la luz. Esto lo hacemos con dos fines. Uno, de rendirles homenaje continuo a los cuerpos que tenemos en nuestro anfiteatro, y dos, para generar conciencia a los estudiantes que están llegando a su primer semestre. Esta ceremonia de la luz lo hacemos no solo con medicina, sino con todos los grupos de las carreras de salud en la universidad que rotan por nuestro anfiteatro. Entonces es generar ese espacio de conciencia y de respeto por el cuerpo. Esta ceremonia es constante con los cuerpos que ya tenemos. Aprendiendo del antecedente de la Universidad Autónoma de México, y es también rendirles un homenaje a sus familiares, porque es respetar no solamente la voluntad del cuerpo que nos está llegando como donante, sino también ese familiar que se está desprendiendo, ¿sí?, emocionalmente de su familiar, para decirnos, mire, estamos entregando algo valioso, ¿sí?, que es el amor que tenemos, la confianza que nos dan. Entonces, como decía el profe anteriormente en el programa de la semana pasada, y es, esos cuerpos están en custodia de nosotros, entonces ese familiar está confiando en nosotros, y tenemos que, digamos, no defraudar esa confianza de las personas que nos traen su tesoro valioso a nosotros. Sí, profesora, y me parece algo relevante que podemos hablar, profesor Martín, cómo tratar ese aspecto emocional con las personas familiares de ese donante, cómo se puede acercar uno como profesor o docente del programa de donación de órganos para que ellos también se sientan tranquilos. Yo creo que el respeto que nosotros tenemos que manejar permanentemente con lo que es nuestro escenario de labores es lo que debe guiar todo proceso, ¿sí? Hay situaciones que han vivido críticas, por ejemplo, el doctor Pineda visitó la Universidad Complutense de Madrid, conociendo su programa de donación, que es un programa que funciona a nivel de Europa, espectacular. Sí, ellos manejan varios cursos de cirugía donde varios médicos europeos van a entrenarse. Pero la doctora Teresa Vázquez es muy generosa en ese cuento. Si ella guió esa creación de ese programa a partir de una crisis que vivieron ellos, que fue unas noticias amarillistas que sacaron imágenes que se publicaron donde en la universidad pues veían cómo se acumulaban los cadáveres, ¿sí?, cómo se manipulaban los cuerpos en alguna crisis que ellos tuvieron de tener que manejar un asunto sanitario, y resulta que pues fue algo agresivo para la comunidad en general, pero a partir de esa crisis ellos hicieron reingeniería y crearon un programa que funciona hermoso. Inclusive el doctor Diego Pineda pues tomó muchos elementos de allí. Entonces yo creo que son muchas cosas que hay que trabajar desde el punto de vista del respeto. Sí, la principal causa que nosotros tenemos de problemas de por qué la gente no quisiera permanecer allí es el temor a que el cuerpo de uno vaya a ser irrespetado. Y el irrespeto puede ser de que yo, por ejemplo, yo no quería que me cortaran así, o yo quería que me trataran así, o sí, pues son situaciones particulares, cada persona tendrá su deseo, su voluntad anticipada de diferente manera. Entonces, si alguien quiere ser cremado, respetable. Si alguien quiere ser inhumado, respetable. Si yo quiero estar allí en
en una mesa de anfiteatro haciendo que mis alumnos disfruten que esos alumnos del futuro disfruten de lo que yo disfruté mientras estuve estudiando y enseñando, que aprendan de mi cuerpo, para algo ha de servir después de trascender aquí. Así es. Profesora, cuéntenos un poco qué tienen pensado o qué tienen en mente para hacer ese acompañamiento a las familias, que puede ser duro desprenderse de su ser querido. En la Universidad del Valle no sé si tienen estrategias de acompañamiento, pero ¿qué tienen pensado para esto? Bueno, sabemos que es un proceso complejo porque es de pérdida, es un duelo. De momento no tenemos o no contamos con el acompañamiento de psicología, pero sí le explicamos tanto al familiar que va a donar a su persona fallecida como a la persona que se quiere donar en vida. Tenemos, digamos, unas pautas muy explícitas en las que lo acompañamos, le explicamos, le mostramos el área donde vamos a conservar y a preservar su cuerpo. Como lo decía el profesor ahora, es un trato desde el respeto y eso le da tranquilidad y seguridad al paciente, porque, como lo decíamos anteriormente, es algo valioso desde su espiritualidad y desde su sentir, entregar o desprenderse, ¿cierto?, de muchas emociones. Entonces somos conscientes de eso, por eso queremos ser muy cautelosos y muy respetuosos y hacer conciencia de que es supremamente importante que los familiares y que la persona misma que se done en vida sepa que las condiciones van a ser óptimas y que se va a manejar desde el respeto. Así es, y me parece muy relevante que se pueda hacer ese debido acompañamiento no solamente pues al familiar, sino también a las personas que estén dentro de su círculo. En la primera nota del día de hoy tenemos a Alberto Aguirre. Él nos comenta que quiere donar su cuerpo a un anfiteatro cuando muera. Así que escuchamos su testimonio para ver un poco más sobre los detalles que él nos cuenta. Mi nombre es Alberto Aguirre. Mi papá siempre fue muy claro con nosotros, su familia, sin tabúes de ningún tipo, frente a qué hacer cuando llegara su deceso, creándonos esa conciencia. Pero estoy hablando desde 1986, que le dejó escrito ante notaría. Manifiesto que es mi voluntad la de que cuando termine mi vida, mi cuerpo sea entregado de modo inmediato al anfiteatro más cercano al lugar en donde me encuentre en ese momento, para que sea destinado a prácticas científicas. Nosotros éramos mis papás, mis 3 hermanas y yo. Desde antes de que mi papá lo hiciera oficial en ese documento, que fue a mis 17 años, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Además de eso, había dejado instrucciones precisas para que no le alargaran la vida de forma innecesaria, porque firmó el derecho a morir dignamente. Cuando mi papá murió, la Universidad del Valle nos dio una mano enorme para cumplir ese último deseo. Sabemos que el cuerpo de mi papá quedó en las mejores manos y de esa manera pudimos honrar su deseo de apoyar el estudio y el avance de las ciencias en nuestro departamento y nuestro país. Nos da alegría saber que muchas especialidades de la medicina van a tener la ayuda de mi papá para seguir formando los mejores médicos de Colombia. Para la familia ha sido motivo de orgullo cumplir ese deseo y se pudo hacer gracias a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Bueno, acabamos de escuchar a Alberto Aguirre, nos comenta la historia sobre su padre, algo que nos estabas contando en el programa pasado, y cómo él también tiene la intención de poder donar su cuerpo después de la muerte. Profesor, cuéntenos usted cuáles son esos mitos o malentendidos más comunes a la hora de que alguien quiera donar su cuerpo. El principal es que el cuerpo vaya a ser irrespetado. Sí, eso es lo fundamental. Otros asuntos que uno podría ver es que las personas piensan que se trafican órganos. Sí, y yo creo que un programa lo que debería también incluir es permitir la visita de los escenarios donde va a manipularse el cuerpo de una persona que lo dona para la ciencia. Yo no sé, profesora, ¿usted qué más ha visto de asuntos que puedan hacer que las personas se desmotiven? Algo que también piensa uno es
el derecho a tener un funeral, ¿sí? Las personas, bueno, la mayoría de personas yo creo que quisieran tener una ceremonia en la cual pues se despida con tristeza, otros que lo despidan con alegría, bueno, diferentes cultos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer que las personas entiendan que no es un derecho que se pierde, el derecho a tener un funeral, y que después de recibir la ceremonia la posibilidad de entregar el cuerpo está ahí abierta, no tiene ningún costo, que también a veces cuando se han arrimado han preguntado que cuánto costaría, y inclusive pues qué pena, pero yo lo digo, si el cuerpo es entregado aquí, pues no se ahorrarían el costo de un funeral, que no sé en qué precio estará ahora, pero bueno, yo creo que eso sería lo que he visto. No sé, profesor. Sí, creo que también mucho tiene que ver con la religión, porque nosotros fuimos criados en una cultura cristiana católica, y pues en muchas de estas religiones dice que pues uno tiene que estar enterrado, pero pues ahora hoy en día podemos saber pues de que ya muchas personas no tienen precisamente que seguir estos lineamientos, y como lo dice usted, profesor, en la funeraria se puede hacer la despedida de esta persona, que es muchas de las cosas que uno cree que debería así tener, porque es como un cierre de lo que fue su vida, y después podría ser donado. Profesora, cuéntenos usted qué pasa después con los cuerpos, después de que son utilizados. ¿Cuánto pueden durar en un anfiteatro? ¿Qué se hace después con ellos? Bueno, el cuerpo humano, como lo hemos dicho, es una herramienta tan valiosa para el estudio de las ciencias de la salud, que logramos sacar el mayor provecho de las estructuras anatómicas cuando tenemos un cuerpo humano. Avanzamos en la educación no solamente con grupos de pregrado, sino también de posgrado. Entonces, con la dificultad de que nos lleguen los cuerpos, tratamos de darle el mayor uso posible a los cuerpos que tenemos. Sin embargo, esperamos que al aumentar la cantidad de cuerpos podamos tener un tiempo alrededor de 4 o 5 años para el estudio con un cuerpo, y esperamos posteriormente, según lo establece el programa, llevarlos a cremación. Ese sería el destino final de los cuerpos, ¿sí? Y eso es una de las preguntas, muchas, que surgen alrededor de la donación de cuerpos. Como le decía ahorita el profe Martín, surgen muchas inquietudes, y es qué va a pasar después, eso tiene un costo, cómo lo trabajan, cómo lo tratan el cuerpo. Entonces, todas esas dudas esperamos poder resolverlas cuando hacemos el acompañamiento con el familiar o con el donante en vida, y es decirles, mire, el fin último de su cuerpo va a ser la cremación. Estamos proyectándonos en tener un espacio donde podamos tener todas estas cenizas y de pronto la placa de cada una de las personas como un reconocimiento y un agradecimiento. Pues esa es como la proyección que tenemos hasta el momento. Igual sabemos que todo es trabajo, estamos apenas creciendo, estamos apenas fortaleciéndonos, entonces esperamos llegar a ese punto. Las posibilidades son infinitas. Sí. Mire que en la Universidad de Michigan la posibilidad es que usted puede entregar el cuerpo de varias maneras, ¿sí? Usted lo puede entregar para que le hagan el estudio anatómico, y después de la cremación entregarle la ceniza a los familiares si ellos lo quieren, si ellos lo desean. Entonces más o menos es un promedio de tiempo que se demora ya 1 año y medio. La otra posibilidad es que usted puede entregar su cuerpo sin retorno, ¿sí? El cuerpo puede llegar a participar, no digamos participar, sino a ser parte de exhibiciones, de museos itinerantes que pueden viajar por todo el mundo
de pronto un segmento del cuerpo, todo el cuerpo entero, con alguna disección especial, algún sistema especial que se haya trabajado en el anfiteatro o en los laboratorios que hay anexos. Entonces puede ser de esa manera. Lo de los monumentos, no recuerdo cómo se llaman, que son son monumentos que se dedican para honrar la memoria de las personas, también se pueden hacer. He visto que hay lugares donde hay como el depósito de las cenizas, y son monumentos que son muy visitados, muy bonitos, sobre todo en esos escenarios de las celebraciones anuales de los programas de donación. Se me acaban de adelantar, iba a hacer esa pregunta: ¿qué tipo como de honor se le puede realizar a este tipo de donaciones a los cuerpos? Ya contigo tú nos habías dicho que se le puede hacer una placa, también pues honrarlos de cierta manera. ¿Qué otros tienen en mente o han visto usted, profesor, en el recorrido que ha tenido por varias universidades de Latinoamérica, que se puedan hacer aquí en Colombia, que también sea algo donde los familiares, y no solo los familiares, sino la comunidad pueda ir allá y ver de que hay gente que hace esto y que se les reconoce? Lo que tenemos nosotros planeado allá es hacer un jardín. Sí, el jardín que tenemos anexo es un espacio amplio donde se podría hacer un monumento, un recordatorio, y con las plaquitas de las personas. Hay varias universidades que los tienen. Sí, y es un lugar muy visitado. Aspiramos que nuestro lugar también sea así. ¿Ustedes qué tienen planeado hacer con respecto al...? También la universidad nos estamos proyectando a eso, de pronto a un jardín, algún espacio de zona verde. Pues no tenemos muchas zonas verdes en San Fernando, pero algún segmento se puede designar para eso. Si la universidad nos permite, estoy convencida de que es posible que se pueda hacer, digamos, en la proyección a futuro. Bueno, ahorita hablemos un poco de lo que sirve como cierre terapéutico para las familias, ese acto de ya entregar finalmente el cuerpo. ¿Qué creen sobre este acto? ¿Cómo se benefician los familiares? ¿Cómo es como ese cierre que puede haber finalmente? Bueno, beneficios hay muchos, pero creo que en el momento de la pérdida no sería conveniente hablar de un beneficio por el momento del duelo, ¿sí? Sino que, digamos, esto tiene que ser una decisión en familia, una decisión, como lo decía el señor Alberto, de concientización en el hogar, en decir, bueno, hay múltiples posibilidades diferentes a la inhumación, diferentes a la cremación, y la opción de aportar a la ciencia, a la educación, pues se hace, digamos, algo interesante. Por ejemplo, hay muchas personas, Mateo, que quisieran estudiar medicina o que quisieron estudiar alguna carrera de la salud, pero no pudieron lograrlo. Entonces, tener la posibilidad de aportar al conocimiento de alguna manera se hace interesante. Así es. Bueno, les tengo otro testimonio de otra persona que también quiere donar su cuerpo cuando llegue su hora. Ella se llama Juanita Aguirre y se las presento a continuación. En 2023, mi papá tuvo una infección que finalmente lo llevó a su deceso. Antes en la clínica quisieron ingresarlo a la UCI, pero yo recordé que en el 2012 él nos había entregado unos documentos a sus hijos, entre esos su voluntad anticipada. Y su voluntad anticipada decía que él quería donar su cuerpo después de su deceso y que no quería que le hicieran ningún tratamiento que lo reviviera. Entonces lo llevamos a cuidados paliativos y ahí fue donde dio su último respiro. En ese momento el anfiteatro más cercano era el de la Universidad del Valle. Así que ellos fueron los que fueron por el cuerpo hasta la clínica y lo llevaron al lugar donde correspondía. Nos explicaron todo lo que seguía después de esto y nos agradecieron mucho haber hecho eso con ellos. También nosotros quedamos supremamente agradecidos por ellos, con ellos por lo que hicieron también por nosotros, por habernos recibido el cuerpo.
Y la voluntad anticipada de mi papá fue ese último regalo que él nos dio a nosotros como familia y que nos demostró lo generoso que él había sido siempre. Aligeró el proceso para mi mamá y para nosotros sus hijos y todos quedamos supremamente tranquilos y felices de haber podido cumplir su última voluntad. Así que esta experiencia para nosotros fue como un despertar de conciencia mayor, nos hizo empezar a revisar lo que habíamos hecho, aunque algunos de nosotros ya habíamos firmado nuestra voluntad hacía 36 años también, pero quisimos revisar, mirar detalles y sentarnos a conversar para contarnos qué era lo que cada uno estaba esperando. Firmamos ante notario todo lo que teníamos que firmar y ya todos estamos muy tranquilos, ya sabemos cuál va a ser el desenlace de todos. 3 vamos a donar nuestro cuerpo, 2 van a donar sus órganos. Y eso nos da una paz y una tranquilidad porque sabemos que nuestras familias van a quedar muy tranquilas, van a saber qué van a hacer, lo que van a elegir, tienen que hacer con nuestros cuerpos cuando ya todos partamos. Así que esto es, como les dije, una claridad, un despertar de conciencia y ayudarles a facilitar a todas nuestras familias cuando llegue nuestro momento de partir. Bueno, acabamos de escuchar a Juanita Aguirre, nos cuenta cómo entre su familia también han decidido unos donar su cuerpo, otros donar sus órganos. Hemos llegado ya al final de este programa, profesores, pero antes de irnos quisiera que le dijéramos a los televidentes que nos ven cómo podemos elaborar una cultura que sea más abierta en torno a lo que es esta donación de cuerpos. Yo considero que esto lo podemos ver como una oportunidad diferente, una alternativa a la inhumación tradicional, que hay que evaluarla, como lo decíamos, y conversarla a nivel de familia, pero es una oportunidad. Es algo que nos está brindando y que en la Universidad del Valle los vamos a esperar con los brazos abiertos, y en la Universidad del Cauca también esperamos que podamos potencializar este programa para que todos los departamentos del país sean cubiertos por programas similares. Es una alternativa que empieza a crecer, y como alternativa yo pienso que es una posibilidad que uno debe aprovechar para terminar uno como quiere. Sí, yo no quiero ser inhumado, no quiero ser cremado, sí, y yo creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo en que el cuerpo siga cumpliendo un propósito, como dice la profesora, dona con propósito. No es el programa de nosotros que se va a anexar al de la Universidad del Valle, cómo se irá a llamar, pero de pronto les copiamos. Bueno, Claro que sí. quería agradecerles por aceptar la invitación, profesor Martín, profesora Luz Edith. Es un tema que poco se toca aquí en Cali, aquí en Colombia, en América Latina, pero este ya es un paso a empezar a hablar de él, para que todos adentremos en esa cultura de que donar su cuerpo no es algo malo, no es un pecado, no te van a faltar el respeto, sino que vas a aportar a un bien mayor y a un bien necesario para la formación también de nuestros estudiantes. Así que agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso para ustedes. Gracias. Y a ustedes muchas gracias también por estar conectados. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche en una nueva emisión en TV Salud, aquí por el canal Univalle TV. Chao.